Sobre doctor. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos otra vez a su programa de cabecera Tomando Conciencia. Bueno, pues el día de hoy estamos un poquito diferente haciendo el programa por algunas cuestiones. Igual tampoco se pudo subir el día viernes el episodio de la semana pasada, que pues tuvimos algunos contratiempos y bueno, igual yo amanecí un poquito agripado la semana pasada por cuestiones de precaución y pues bueno, decidí encerrarme, llevo una semana encerrado y por eso ahora no se hace el programa como lo Hasta veníamos que te haciendo. controlaron, chino. No, ya, se siente bien feo no tomar. Tomar conciencia solamente. Ah, sí. Pero ya Y ahorita pues como sí, que amigos, pues ya ando chido afortunadamente, entonces ya estoy saliendo de este cuadro de gripa. pero más mejor, ¿no? Qué bueno. Ya más mejor, sí, güey, porque perdí un poquito el gusto el miércoles, pero pues ya me sabe rica la comida otra vez. Voy a seguir encerrado todavía un ratito más, pues por cualquier cosa, por cuestiones preventivas, de prevención. Sí, también eh, se canceló, bueno, se pospuso el especial navideño que teníamos preparado. Teníamos a varias personas que habían aceptado la invitación y que habían dicho que querían participar. Ya teníamos incluso el lugar, pero pues ahí entre que el chinito se nos empandemió y que ya pasamos otra vez a semáforo rojo y pues varias cosas, decidimos posponerla por la salud de nuestros ya 103 suscriptores, ¿no? Sí, ya. Se pospone para el próximo año, ¿no? Para la próxima Navidad. Al fin que Navidad es cada año, no hay bronca, ¿no? Cualquier año se puede hacer y hasta Pero, mejor. pero las criaturas, Sí, pues sí. Pero como dice el chinito, aquí estamos otra vez para platicarles de un nuevo temita y echarnos una chelita, ¿no? principalmente. Principalmente porque este, va a parecer que tomamos entre semana, pero no es cierto, ¿no? Porque estamos grabando esto con 1 o 2 días de anticipación, entonces no se preocupen. Fin de semana todavía. Sí, además, ya estamos en periodo vacacional, ¿no? Ya se puede, ¿no? Ya, Es ya es Navidad, es justo. tiempo de, Se de va, compartir. un, dos, tres. Pues ya, güey, el Guadalupe Reyes. Sí, es cierto. Pues a ver si nuestro compita que invitamos puede, pero si no, vamos a iniciarle, ¿no? Como ven, amigos. Órale, vamos a Este, darle. entonces, Adelante. ¿de qué quieres hablar, Panchito? Creo que andas ganoso. Lo Siempre. que usted nos indique, doctor Francisco. Ah, perro. Pues habíamos estado Doctor, comentando. Doctor Itzel Pérez. Ahí está presente que ¿qué quieres, perro? Dice. Este. Bueno, pues comentamos que podíamos igual y hablar de varios temitas, ¿no? Relacionados pues, a estas festividades que ya se aproximan. Y pues creo que eran varios puntos, ¿no? ¿Los digo o como vayan saliendo? ¿Los enumero? Pues Dilos. mejor dilas porque yo no me lo sé. ¿Qué tal si la Sí, cagamos como cállate, siempre? perro. Pues Pues sí. uno era sobre la utilización de los pinos, ¿no? En esta temporada, para adornar las casas. Otra es también sobre la utilización de un recurso que son los musgos. Pues también podríamos hablar de pues lo que se utiliza, ¿no? Va a sonar un poco repetido tal vez con lo que hicimos en Día de Muertos, pero sobre esa biodiversidad que se utiliza en estas festividades, porque pues creo que en casi todo el país se utilizan las mismas cosas, ¿no? Los mismos guisos y bebidas
todo esa onda. Pues incluso es hasta como un poco ya más mundial, ¿no? Creo, o sea, obviamente no en todos lados hacen el ponche sí con piquete y esto, pero de alguna manera en muchos países se utiliza que el pino, creo que la Nochebuena, por ejemplo, también ya está extendido su cultivo en varios países del mundo, el pavo, ¿no? De la cena de Navidad, entonces creo que hasta cierto punto sí el guajolote, que de hecho es mexicano, pero, o sea, sí hay como varios elementos que se repiten en muchos países, que son como comunes denominadores, y hay biodiversidad que sí se utiliza más local, ¿no? O sea, cuando vas a la playa y en vez de pino están adornando su palmerita, ¿no? Porque playa. Pero pues sí, entonces no sé de qué es lo que quieran hablar. Yo de todos no sé de mucho, entonces me da igual. Pues yo creo que podríamos empezar con el tema de los pinos, ¿no? Órale, vas. Y pues creo que coincidimos todos, creo, en que se sataniza mucho eso, ¿no? La utilización de los pinos. Porque piensan que la banda va a ir al pinche monte y se va a cargar el pino de 20 metros y la verga. Uh-huh. Y pues tal vez a lo mejor hubo una bandita que viva por ahí, igual y sí, ¿no? Que no creo, pero... Pues aquí en la casa, ¿no? Ajá, el Jera que busca a una cuadra. Amigos, tomadores de conciencia, ya quiere entrar el invitado. Échalo. Ahí viene, que se los eche en la cara. Ay, chinga, creo le di rechazar. ¿Es en serio? Le digo que Pues ya está ahí el cálido. Hola, Chema. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Chemita? ¿Qué onda, cuate? ¿Quién les quiere pegar o qué? No, pues nadie. Le queremos dar nalgaditas al Panchito. Y luego, también que se una. Doctor Gerardo, háganos el favor de presentar al invitado de hoy, por favor. ¿Qué tal? Pues tenemos aquí la presencia de el maestro Chemita, uno de los mejores botánicos que conozco, y pues excelente amigo también. Trabajamos con él ahí en Trópico Seco. Pues podemos pasarnos un montón de rato hablando del Chemita, ¿no? Pero sí, no vino a eso. Sí, bueno, justo ya lo habíamos mencionado, ¿no? En algunos programas pasados. Desde el primer episodio lo mencionamos al Cánido. Ajá. A ver, ¿cuándo lo teníamos? Sí, y pues aprovechamos esta situación, ya se fue el Cánido. Aprovechamos la situación de que está haciendo vía virtual y pues ya lo pudimos tener aquí, pero por supuesto que va a estar en algún episodio ya ahí en los estudios principales de Tomando Conciencia, echándose por supuesto la respectiva caguamita, ¿no? Sí, sí, cómo no. Bienvenido, Chema. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Sí, pues qué lástima que mi presentación en el programa haya sido de esta manera, pero qué bien también para hablar un poquito general de algunas cosas que podemos estar hablando, así como que de repente vamos a algún lugar, y ya tenemos tema de conversación, ¿no? Salimos de la oficina, estamos hablando de plantas allá en la oficina, nos vamos a otro lugar y si nos acompañan, sí, ¿no? Ya lo decía el Panchito, ¿no? Y de repente ya salió. Ajá. Otra vez, no así como que la gente, si no pregúntenle a Panchito y no, todos otra vez van a hablar. Un tema de conversación, ¿no? Entonces, sin querer o de manera natural, una de las virtudes de estudiar plantas es precisamente que puedes andar en cualquier lado y ya las estás viendo, ¿no? Eso es una de las cosas chidas que tenemos.
Sí, justo, bueno, Sí, estamos sí, ya. sí. Ahorita que mencionas eso de lo chido de estudiar plantas, la otra vez iba en el cerro y iban varios amigos que justo estudiaron murciélagos, unos estudiaron que los coyotes y todo eso, pues yo iba viendo cada plantita, cada florecita y la agarraba y me dice uno, pues mejor hubiera estudiado plantas, él viene viendo un chingo de cosas y yo no veo ni madre. La bandita que está empecinada con estudiar felinos, ¿no? Y van a campo Sí. y nunca se les atraviesa ahí un Michi, ¿no? Pero no, ni de pedo andan viendo un Winter o un Puma. Ya Y Sí. la ventaja que tenemos, sí, ¿no? y la ventaja que tenemos es que, como dices, sales a tu jardín y hay plantas, ¿no? Ya básicamente hasta las de tu grupo de estudio, ¿no? Yo aquí en mi jardincito ya registré varias leguminosas y les tomé foto y todo. Ajá. Y Para pues sí, no necesitas Ya ir tan tiene lejos. hasta Ya tengo el catálogo de leguminosas de mi jardín. tu jardín botánico privado. Sí, fíjate que aquí, bueno, yo estoy aquí en el Estado de México, ¿verdad? Precisamente, pues obviamente la vegetación es variada, ¿no? Bueno, comparto con San Juan, allá en Tepos también hay cosas, por el frito hay cosas también cultivadas que son muy parecidas, ¿no? Pero no tanto como ya un poquito más en Cuernavaca, por ejemplo, o más abajo. Y también he encontrado un resto de cosas. Yo tengo una lista aquí de la casa del hermano, y aquí en este lugarcito de unas 70 especies, ¿no? Muchas malezoides, pero sí ya hice una lista más o menos interesante que nos puede servir, siempre pensando en hacer algo, ¿no? Un documentito, un manualito, o algo ya más en forma. Pues ahí andamos en eso. Excelente. Justo como para desaburrirnos, ¿no? En pandemia. Chevita, no sé, te ha ayudado a pasar el rato, ¿no? Sí, claro, pues yo me tuve que venir aquí al pueblo por razones de emergencia, y estar aquí ha sido interesante, precisamente por mucho. Qué lástima, ahorita por ejemplo, recordarán que tiene que sea 2 semanas que ya me traje la computadora para trabajar más a detalle de algunos proyectos, porque también ya estar mucho tiempo aquí, obviamente hay otras cosas que tienen que ver con plantas también, pero no es lo mismo, ¿no? Ya cuando tienes tu carrito. Hace rato nos compartía Panchito un meme, ¿no? De vas en avión o vas en bici, ¿no? Y pues ya estuvo andar en bici, ¿no? Vámonos un poquito más rápido en hacer cosas, ¿no? Más cuando tienes empuje, cuando tienes cosas que hacer, cuando tienes todavía mucho, y aparte el potencial que estamos generando ahí y el apoyo en el que ustedes están participando, pues es que tenemos que hacer más cosas en menos tiempo y más rápido, ¿no? Más rápido y cosas que nos gustan, que nos siguen gustando, ¿no? Sacar cosas. Yo creo que cada quien andamos en temas interesantes que podemos compartir o que ya han compartido ustedes mismos en algunos de los videos anteriores, ¿no? Entonces, más bien yo en esta plática, me gustaría más hablar de cosas generales. También ya han hablado, por ejemplo, salidas a campo que yo dejé de hacer este año. Y algunos de ustedes sí salieron a campo. Yo quise ir a varios municipios, o quería ir a varios municipios, pero eso todavía sigue en plan, ¿no? Yo quería regresar ahí a donde vive Banchito, Cañón del Lobo, Plan, Lagunas de Zempoala, irnos a toda esa zona que nos falta todavía por caminar, más a detalle de la Sierra de Huautla, hablando solamente de Morelos como tal, ¿no? Porque sí, claro. Hay un resto de lugares a los que podríamos ir. El norte, que nos falta otra salidita, ¿no? El norte de México, sí, como no. Ah, pues sí, como no, sí. Ya hace falta, ¿no? Regresar. ¿Anda serio? ¿Anda serio, Panchito? Yo lo escucho bien a él. Es que está vigilado. Y anda pedo. Pero de por sí ya es... Es el callado del programa. No sé si ya presentaron el programa, pero bien.
¡Ah, papá! Eso es todo, ¿eh? Mira nomás. Yo encargué y me la trajeron. Pues a escuchar y pues. Ah, Ay, Qué bonito. Brother, salud, Chema. salud para seguirle. Salud, salud. Un reguero aquí. Ya ni modo, ahorita voy a ir por más. Estaba viendo. Chale. Ya van a ir por más, no hay bronca. Órale, Estaba órale. viendo algunas cosas yo de un trabajo de Broniartia y pensando en los lugares que nos faltarían o que valdría la pena regresar, son precisamente otra. No sé si ya hablaron del viajecito al norte, pensando no, precisamente en el género de leguminosas para la gente que solamente escucha el género Broniartia, pues es un grupo interesante de especies casi endémicas de México, ¿no? Y que precisamente Chino está trabajando, obviamente el doctor Oscar Dorado es experto en el grupo, pero pensar en ese viaje, o sea, tan exquisito que nos aventamos y en el que, para buena fortuna, estuvimos los cuatro, ¿no? Jair, otro compañero que ahorita está en otro lugar, y obviamente el doctor Oscar Dorado. Son de los momentos o de los lugares a los que hay que regresar, ¿no? Sin duda alguna, porque quedaron algunas búsquedas de algunas de esas plantas que estamos tratando de localizar, pero ahí poco a poco se va complementando toda esa parte para tener una buena monografía así de primer nivel de ese grupo. ¿Cómo ven ustedes? Pues, ¿Hablamos o no? sí, jalo, cuate. yo Este- jalo. Yo también. Chemita, Ya ¿qué va a saben. hacer? Dos preguntitas, yo soy bien preguntón. ¿Vas? Este perro. No, pues bueno, acá El chismosito. poquito. Pues bueno, tú acabas de comentar dos cosas. Y una es sobre el viaje que hicimos al norte y que hace falta otro viaje. Que justo nos hable sobre a qué nos referimos por expediciones botánicas, su importancia. Y mencionaste algo de un poco ya más técnico en cuestiones de botánica, que es la monografía. Entonces, que nos expliques un poquito, o sea, qué es una monografía, cuáles son sus partes, qué es lo que lleva, qué información se requiere para hacerla, ¿no? Y pues ahorita ya que tocaste este tema de Broniartia, como ejemplo. Esa sería al revés, Chinito, ¿no? Yo tendría que hacérselas a ustedes, mejor dicho, ¿no? Y particularmente a ti, se me hace que tienes una respuesta para anotarla por ahí, ¿verdad? Para su examen. Con mi titulación, güey. Sí. Fíjate que en cuestiones de antecedentes, precisamente las grandes exploraciones botánicas se dieron hace décadas, ¿no? Hace años, en México, pero ya en la actualidad como que se ha perdido. Hablando un poquito de botánicas, ¿no? Exploraciones botánicas, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar un poquito ya las plantas como tal, realmente no había grupos. Hablando de modelos, no había grupos que hiciera esas expediciones, esas caminatas botánicas que luego le llamamos también. Entonces todo tiene que ir hacia explorar, es llegar a un lugar que todavía no se conoce, o que todavía no se conoce el contenido, ya sea de plantas, de animales o de otros grupos, del que sea. Entonces la exploración es, en general, cuando uno piensa en exploraciones o en la tele, están hablando de lugares que todavía inaccesibles, por ejemplo, que todavía la gente no llega a hacer colectas, que posiblemente van a aparecer especies nuevas, registros nuevos y demás. Y precisamente es una de las cualidades que el doctor Oscar, desde que yo llegué con él, fue que el trabajo del campo es bien importante. Entonces yo llegué a hacerme cargo también de esas exploraciones. ¿Qué quiere decir? Que él tenía proyectos hacia estudios, por ejemplo, de plantas cultivadas o de plantas nativas,
especies o grupos en específico, ¿sí? Tenemos varios proyectos que dicen que yo particularmente me hice cargo de ellos, como árboles nativos útiles para reforestación en el estado de Morelos, por ejemplo. Eso quiere decir que yo iba a cada uno de los municipios, a los lugares conservados, obviamente con un grupo de personas que iban de apoyo, íbamos a colectar todos los árboles que existían en esas áreas naturales o en esas partes conservadas, más que áreas naturales necesariamente. Uh-huh. Entonces te dabas cuenta que en algunos municipios como Temoac, por ejemplo, que es un poquito ¿qué será? El norte, sur, el este, ¿no? Noreste, ¿no? Noreste, ¿no? Sí, más o menos toda esa parte, lo que es Cuautla, por ejemplo, que es un lugar más conocido, Cuautla, Temoac y toda esa zona ya está, actualmente es muchas zonas de cultivo. Entonces tiene unas manchas. Pues toda la parte de norte, ahí en Atlatlaucan, Totolapan, Tlayacapan, ya básicamente no, solamente en los cerritos, pero toda la parte, digamos, como del valle ya está totalmente deforestada. Tiene algunas zonas de vegetación natural, pero creo que es más hacia los cerritos. Casi todo el oriente, yo diría que de Morelos. Sí. Oriente, precisamente, sí, tiene razón, ahí es lo correcto, el oriente. Precisamente a Tlatlauca nosotros hicimos el plan de manejo, y eso quiere decir que estuvimos también haciendo más a detalle el conocimiento de la vegetación de Tlatlauca, uh-huh. Y precisamente en la parte norte es lo poco que queda de bosquecito, ¿sí? Y ya empiezas a bajar, es una planicie, donde ya se empiezan a ver las zonas de cultivo. Yo recuerdo mucho de Temoac porque para empezar también es un municipio pequeño. Uh-huh. Ajá. Entonces te sigues y bajas y te vas a Yecapixtla, por ejemplo. Yecapixtla todavía tiene cosas interesantes en cuanto a vegetación, ¿sí? Ahí por Achichipico y todos esos lugares, pero te bajas a Cuautla y como que sí de plano algunos lugares conservados cerca del río, por ejemplo. Saludos, chamaquín. Durancín. Presente, ahí, póngate. Sí. Tiene madera de biólogo. Entonces, para varios lugares a los que yo iba, hacíamos esas exploraciones, porque realmente poca gente, es más, un herbario, supongo que ya han hablado en algún lugar, es que es el reservorio de las plantas, ¿no? De los ejemplares, una muestra o la evidencia que nosotros decimos de que esa planta está en tal lugar, ¿sí? Uh-huh. Si nosotros nos vamos a los herbarios que pudieran tener plantas representativas de Morelos, que es el Herbario Nacional, el Humo de la Universidad de Morelos, el MORE que está en el CIP de la UAM, para poder hablar de los principales, digamos, que tiene representantes. Si nos vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta de que no hay plantas ahí en esos herbarios. ¿Qué quiere decir? Que falta explorar más, falta salir, falta un grupo así como nosotros, tan entusiasta que somos, de ir a esos lugares precisamente por proyectos, como lo hacíamos de vez en cuando, ¿no? Que era ir los fines de semana a una escapadita a lugares a donde no íbamos, porque a veces no nos da tiempo. A veces vamos por proyectos específicos que tenemos. Un viernes, por ejemplo, nos vamos a la Sierra de Huautla, nos vamos a Tepoztlán, nos vamos a Miacatlán, nos vamos a otro lugar fuera de Morelos, uh-huh. Pero solamente vamos particularmente a ese proyecto. Y pues por iniciativa de cada quien y de nosotros en particular, empezamos a ir a lugares un poquito más específicos, a hacer esas caminatas, a veces recorridos, a lugares a donde casi la gente no va, y lo interesante de eso es que precisamente esas caminatas, esos recorridos te llevan a encontrar especies raras, o en algunos casos nuevos registros, por no decir que en algún momento nuevas especies. Uh-huh, sí. Es como un inicio chino de lo que puede ser, pero también son temas bien amplios para sí, claro, limitadas, ¿no? De que son exploraciones, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, pues en términos generales, pues es eso, ¿no? Que nos platicas, ¿no? Llegar a un sitio, y pues a caminar y comenzar a hacer inventarios de lo que hay, tomar registros, colectar, y todo eso justo para poco a poco ir teniendo conocimiento, ¿no? Sobre la flora de la región o de los lugares. Sí,
Porque nosotros a veces lo que hacemos ya no es tanto la exploración, sino vamos ya a buscar cosas más específicas, ¿no? Ya no, básicamente nos tapamos los ojos y solamente vamos buscando que daleas, ¿no? Que brogniarcias, que desmodium y esto, y ya no hacemos tanto esto que está comentando aquí el Chemita, ¿no? De la exploración como tal, que es justamente ir y colectar pues todo lo que haya para como dices, ¿no? Hacer los inventarios florísticos e incluso quizás hasta encontrar ahí nuevos reportes, nuevas especies y un montón de cosas que puede arrojar, ¿no? Estas exploraciones. Así es, ustedes recordarán que a veces cuando vamos a algún lugar específico, por ejemplo, a algún proyecto para ver abundancia de especies, pues ya no solamente llegas al lugar, sino tienes que hacer conteo de los individuos, en este caso, por ejemplo, de árboles, entonces ya tienes que ir hacia tu línea, entonces tienes que llevar a gente, que ahí fue donde Panchito empezó, ¿no? Ahí fue donde, en sus orígenes, al menos que yo recuerdo a Panchito, fue cuando llegó a hacer desarrollos a ¿no? En su proyecto. Pero se desquintaron el Panchito, ¿ah? Sí, ahí fue donde se enamoró también del grupo. De ti, más bien. Y entonces en esos trabajos no solamente es llegar a explorar, sino que también tienes que ir a sacar, eso de sacar las líneas para hacer cuadrantes, por ejemplo, transecto, lo que tú hagas, también equivale a tiempo. Y aparte, si vamos en una época en donde está todo seco, o donde está toda la vegetación está bien llena, entonces hacer esas brechas para que pase la línea y empezar a hacer el conteo. A veces las especies no las ubicamos, sí las sabemos, pero no las ubicamos en el momento porque a veces no tiene flor, fruto y demás cosas, entonces es complicado y ya te empieza a quitar el tiempo, ¿no? Entonces ya te empiezas a tardar. Y si empiezas a colectar, entonces lleva a alguien para que colecte, alguien para que agarre la garrocha y corte el ejemplar, alguien para que saque los datos de colecta precisamente, que es bien importante porque recordarán que de los primeros o los pioneros, los que colectaban antes, los datos eran así bien efímeros, ¿no? Así hay colectas de Pringley de hace del 1900, ¿no? 1901, por ahí. Para Morelos, por ejemplo, una especie así radona, pero nada más dice cerca de Cuernavaca, ¿no? Y así como que, ¿pero en dónde, no? ¿En dónde? Ya, no, de hecho, en algún programa ya habló el Panchito de esto, ¿no? Que dice que incluso hay etiquetas que dicen en México. México, acá. Y en algunos casos mencionaba que ni siquiera eran de México, o sea, decían solamente de México y ya cuando empiezas a buscar, ya te das cuenta que no, porque pusieron en México y pusieron a lo mejor otro México, ¿no? Otro dato, ¿no? Como en el tal región, y lo googleas o lo buscas y ya de pronto te aparece que ni siquiera es México, ¿no? Es un país vecino. Sí. Mega México 2, ¿no? Mega México, sí es Mega México 2. Sí, a veces es eso, precisamente, y actualmente, precisamente ya tenemos una información, tenemos, ahora sí ya sacamos que referencia para hacer datos más específicos de localidades y demás. Antes era ubicable, ¿no? Y hay gente que hacía así como que las colectas en los pueblos, era así como que la colecta se hizo en la casa de Don Juan, ¿no? Y así como que, ¿quién Juan, no? O sea, pero Juan, hay como 15 Juanes aquí, ¿no? Pero ese ya se murió hace como 20 años, ¿no? Entonces... Sí, yo vi varias etiquetas ahora que estuve haciendo lo de Dalea, y ahí de Limón, muchas etiquetas decían en los terrenos de Poli, en el terreno de Simón y así. De las colectas que... no vas a estar... No iba a decirlo, pero bueno, ya que salió el tema. Sí, es una forma de ver los cambios que uno va teniendo. Ajá. Más cuando no tienes alguien que te enseñe, ¿no? Pero afortunadamente ustedes sí tienen, y si hacen sopeses ya es por ustedes, ¿no? Pero sí, fíjate cuando yo fui a hacer en el Limón el estudio precisamente de
de leguminosas indicadoras de conservación y perturbación, era hacer colectas, pero era en los orígenes, ¿no? Y ya nos íbamos, ¿no? Y cuando yo sacaba los datos me decían, no, pues es el terreno, y así como que se me hacía, ajá, mi lógica me decía como que pues, en los terrenos así no. Tapioca, ¿no? Y tal, así como que, ¿a poco así lo voy a dejar? Pues sí, déjalo así, y ya lo dejaba así, ¿no? Entonces, ya después empecé a cambiar porque se entendía eso, de que finalmente la gente se va. Sí, no es lo mismo como que ubicas un lugar del cerro tal, ¿no? Aunque también los cerros han cambiado, algunos de ellos han cambiado. Sí, o sea, es que en este caso, por ejemplo, si yo necesitara ir a buscar alguna de esas plantas que tú colectaste, yo creo que, pues, te puedo preguntar, oye, Chema, ¿dónde están los terrenos de Poli, no? O el campo que pusiste acá en la etiqueta. Pero, pero si ya no estuvieras en el grupo o hubieras sido alguien que ya no está, pues cómo le hacemos, ¿no? O sea, de alguna manera tienes que quedar con ese sitio, complicado andar buscando. Digo, a lo mejor sí lo puedes localizar, vas al pueblo y preguntas por esos terrenos y le dices, bueno, fue en el 95, ¿no? Y ya la gente va a decir, en el 95 esos terrenos eran de este señor y sí, aquí están. Pero pues, ¿para qué te complicas tanto, no? ¿Por qué no es? Y te van a decir, fue la vez que se perdió el Chema ahí en el monte, ¿no? Y le va a la lluvia, sí, ya me acordé cuál terreno es, capaz. Y sí, y es bien importante, estamos ahorita saltándonos de temas, pero por ejemplo, hablando de esos temas de colecta, es bien importante tener la mayor cantidad de datos que te puedan ayudar. Ahorita en la actualidad, obviamente el GPS te ayuda muchísimo, te ayuda a sacar una localidad ya más específica también, ubicando por pueblos, por ejemplo. Pues el modelo no es tanta bronca porque realmente conocemos casi la mayoría, ubicamos un punto el lugar, un pueblo al otro. Pero imagínate cuando andamos allá, por ejemplo, ¿qué sería? En Chihuahua, ¿no? Que aquí en Morelos, si te equivocas de 500 metritos en la avenida, pues ya no hay tanto porque es la misma carretera, pero allá te puedes equivocar 10 millas o algo así, ¿no? O 10, 20, las colectas sean como que los datos sean como bien ambiguos, ¿no? Entonces aquí como que la carretera de tal lugar a tal lugar y la distancia son como 40 millas y así como que, ay, ¿dónde podrá haber sido? Entonces, sí, tienes que ir como que fijándote bien. Ajá, porque hasta los pueblos, ¿no? Luego tienen de 2 nombres o cositas así que a veces no prevés y el sacar los datos se vuelve una tarea como bien importante, ¿no? Sí. Pueblos con el mismo nombre. Sí, ahorita por ejemplo. Nombre, ¿no? Ajá, también. Sí, todo eso es lo que hay que limpiar, por ejemplo, cuando queremos hacer un estudio ya de algún grupo en específico, hay que limpiar todo eso. A mí me gusta mucho hacer esas cosas en Google Earth, por ejemplo, que es lo más básico, sin saber mucho de programas y demás cosas. Ahora que fuimos hace algunos años que nos lanzamos a la península, por ejemplo, a ver un grupo Arpalice, un grupo hermano de Bromniartia, una leguminosa, yo me encargué de hacer los mapas. Y ahí fue donde aprendí mucho, porque empiezas a buscar y te metes a Google Earth, ves el mapa y ves los puntos que te están marcando y te das cuenta de que en donde parecía que se colectó, como que dices, no me checa, ¿no? Pero te das cuenta de que la colecta fue hace 50 años, por ejemplo, y empiezas a buscar la información y que antes, en ese lugar, en esa intersección que ahora hay una carretera, no había. Entonces empiezas a buscar la que posiblemente siguieron esos exploradores de hace tiempo y te das cuenta de que realmente por el otro lado sí hay. Y te das cuenta de que el suelo o la vegetación sí es como te la mencionan en la etiqueta y dices, no, pues por aquí fue, ¿no? Entonces todas esas cositas las vas aprendiendo obviamente con la experiencia, pero te ayuda mucho el que tengas conocimiento de plantas, de suelos, de obviamente de todo lo que tenga que ver con mapas y demás, ¿no? Entonces como que es un complemento de todo lo que tú puedas hacer, ¿no? O sea, hay un ejemplo bien claro, por ejemplo, pensando en el limón, y de lo de mis etiquetas de ese entonces, pero queremos hacer
hacer la monografía, volviendo a lo de monografías, las especies de Bursera, de la familia Burseraceae, del género Bursera, donde están los copales y cuajiotes, que yo creo que mucha gente los ubica, pero nos falta una especie que hay 2 ejemplares, 2 colectas en el Herbario Nacional y están reportadas para el limón. Pero la localidad, y te estoy hablando de una colecta que la hizo alguien que no tiene relativamente mucho tiempo, quizá tendrá unos 15 años. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que en teoría las etiquetas, la información de esa etiqueta tendrían que estar más chidas, pero pues te das cuenta de que no, porque por ejemplo, si tiene georreferencia, pero es muy ambigua, nada más te dice grados y minutos, no segundos, digamos. Entonces ahí en la sierra, así como que es de otro lado del cerro o de este lado del cerro, o sea, como que no te ubica tan bien, y hemos ido a buscar esa bursea que nos falta, pero no hemos dado, un par de veces, y así como que a pesar de ser rara porque no la ubicamos, y es difícil entonces, ¿no? Entonces, más cosas nosotros. ¿Cómo ves, Chino? Pues sí, Chema, justo, bueno, ahorita que mencionas esto de que esta Bursera ya la han ido a buscar 2, 3 veces, pues que luego dicen, ¿no? Que los botánicos nomás no somos biólogos de carretera y que no sabemos andar en campo o algo así, pues no, también las plantas se esconden, ¿no? Y hay que dedicarles tiempo para buscarlas. Algo también que quería comentar, bueno, no sé cómo era, que justo también la calidad de la calidad o la cantidad más que nada de la información que actualmente vemos de las colectas también tiene que ver con el tiempo, ¿no? En que se elaboró, por ejemplo, como decías, de Pringley, ¿no? Del 1900, pues seguramente no tenían un GPS, ¿no? En ese tiempo. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues bueno, hoy en día es más fácil tener un GPS. Por ejemplo, la aplicación esta que usamos de Handy GPS, que en el celular puedes georreferenciar y quizás si no haces una localidad, pero tienes las georreferencias, y yo creo que ayuda bastante. Sí, fíjate que, bueno, cuando hablo de que Pringley, por ejemplo, que me es el que ubico ahorita más, y aparte es uno de los botánicos más conocidos, no es como para decir, qué chafa sea, no, al contrario, a mí me gusta mucho hablar de historia, de cómo ha ido cambiando el conocimiento que se tiene de cierto tema, y ahorita estamos hablando de botánica de plantas, ¿no? O sea, imagínate hace 100 años, ¿cuántos pueblos, por ejemplo, hablando de modelos, cuántos pueblos habían? Ajá. Entonces sí, realmente, y ahora vete a lugares grandes, ¿no? Vete a Sonora, Chihuahua, pues no hay ubicaciones, ¿no? Por eso actualmente es muy difícil encontrar ciertas especies que ellos reportaron como por primera vez y que no se han podido encontrar porque realmente estás hablando de hace 100 años. Hace 100 años en lugares en donde nos decía el doctor Oscar que en algún momento ellos llegaron a un lugar con avioneta, ¿no? Y estoy seguro de que no han podido llegar todavía en la actualidad. Más bien ahorita es decir, tienes tantas herramientas, tienes tantos conocimientos, tienes tanta facilidad como para hacer varias cosas, que no tengas las etiquetas bien hechecitas, o sea, eso como que ya no se valdría, digamos, de cierto modo. Pero sí hay que entender también que, por ejemplo, a veces nos pasa a nosotros, como llegamos a un lugar, nos paramos así de rápido, se sacan fotografías, algunos sacan fotografías, otros nos vamos a explorar, otros se ponen a pensar el material, entonces a veces no da tiempo sacar, y uno quisiera sacar todo. ¿A qué me equivale? ¿A qué quiere decir todo? Quiere decir que vamos a sacar qué más especies hay ahí, ¿no? ¿Qué especies se encuentran asociadas a la especie que tú colectaste? ¿Sí? ¿Qué más de floración, por ejemplo? Tipo de suelo, todas esas características, el tamaño de la planta, si tiene flor, fruto, olor, aroma y todas esas cosas que te pueden ayudar para determinar la planta si es que es rara, ¿no? Si es que no lo ubicas, pero no solo para ti en ese momento, sino obviamente para que cuando ya se vaya a un herbario,
la persona que la vea, el experto o el que está aprendiendo de esa planta, la que le interesa, vea idea. Ah, no, pues sí, son las características, ¿no? Los colores que, como mencionamos, a veces se pierden. Uh-huh. Y todo eso tenemos que tenerlo bien presente. Sí. Sí, justo lo que, retomando lo que decía Chemita, bueno, el chino también, de la importancia que tiene como lo que ya hicieron pues los antiguos, en este caso botánicos, como parte de la historia, porque creo que con Juanito lo llegamos a comentar en un programa, que en algunas ocasiones hay gente que menosprecia, por así decir, el trabajo que ya se hizo con anterioridad, ¿no? Que dicen, ay, no mames, este cabrón lo hizo todo mal, ¿no? Pero pues no se ponen a pensar que pues es parte de lo que mencionan ustedes, de ir evolucionando en muchas cosas, en técnicas, en conocimiento, y pues que sin eso que ya hicieron las personas que anteriormente ya estudiaron determinado grupo, pues muy posiblemente nosotros ahorita todavía estuviésemos haciendo lo que ellos hicieron en el pasado, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante esa parte que dice Chema de la historia, ¿no? Y creo que algunas veces, o bueno, desde mi punto de vista, siempre me había sido muy, muy aburrida la parte de la historia, ¿no? Porque siempre se nos enseña en un principio, cuando comienzas con un grupo, la historia. Y yo cuando llegué con ustedes, por ejemplo, como grupo, siento que algo muy padre fue que primero aprendí poco a poco a hacer las cosas y ya cuando estás enganchado como con la información, con el conocimiento, ya no te lo tienen que pedir o ya no tienen que forzarte a que tú quieras aprender la historia, ¿no? Como que tú mismo te interesas por esa parte que es bien importante y es bien padre, ¿no? Leer de todas esas historias o conocer de cómo hacían las cosas antes. Aparte, también depende cómo te la empiecen a contar, ¿no? Porque pues, recordarán algunas pláticas que tuvimos con el doctor Alfonso Delgado allá en Mexu, que escucharlo es bien bonito, ¿no? A mí pues me encanta escuchar sus pláticas, pero justo también, o sea, tienes razón, yo ya cuando lo escuché ya tenía este gusto por la botánica, entonces escuchar su plática se vuelve como que bien chido, ¿no? Y te empieza a hablar de todos estos botánicos, ¿no? De Miranda, de Faustino Miranda, de Hernández X, de Matura, de todos ellos que fueron los iniciadores de la botánica aquí en México, y la forma en la que él te cuenta la historia, pues es súper interesante y chido, que que también te hace como querer aprender más, ¿no? Y ya entonces te pones a leer historia, como dices, Panchi, pero ya lo haces con otro fin, ¿no? Ya es que digamos por pues como por gusto, ya no es como, tengo que aprenderme la historia de la botánica en México y no, ya es algo chido y creo que pues sí, desde ese punto de vista de que pues te gusta un grupo así, pues ya se vuelve totalmente diferente y el conocimiento que ya puedas adquirir pues hasta se hace más fácil, ¿no? Sí. Pues, Chema, así es. Bueno, para la audiencia, para los amigos que nos escuchan, Chemita es un gran conocedor de la flora del estado de Morelos, no sé, muchas familias, realmente es como una biblioteca ahí de especies. ¿Tú cómo ves, bueno, enfocándonos ya a la flora de Morelos, cómo anda en cuestiones de flora, cuántas especies tiene, qué hay aquí en Morelos? Sí, es lo que luego platicamos en nuestras reuniones, ¿no? Evidentemente Morelos es de los estados más pequeños de México, entonces uno debería de asumir eso como una, lo que decimos, como una fortaleza realmente, pero a veces queremos abundar, solo queremos abundar un poquito a veces recuerden que los números son importantes, entonces por eso a veces se inflan los números. Nosotros estamos tratando de dar números
precisos de la flora de Morelos, por ejemplo, ¿sí? Porque sí, platicaba con una compañera apenas en estos días, Lisbeth, precisamente, por ejemplo, las áreas naturales protegidas. Recordarán que cuando vamos a práctica de campo, hacemos una simulación de parámetros para hacer un área natural, para que sea decretada un área natural protegida. Y ponemos abundancia de especies, riqueza de especies, algo que nosotros tenemos como calidad de las especies. ¿Qué quiere decir esto? Que con el conocimiento que tenemos de la flora o de los árboles en este caso, podemos saber si esa especie es nativa del lugar en el que está, o si ha sido introducida, o es una maleza que anda por ahí y demás. Ajá. Entonces, como quedamos, y en estas últimas salidas de campo que tuvimos de la materia de evolutiva, metimos las cuestiones de importancias evolutivas y demás. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? A que en general las áreas naturales se han decretado, o sea, lo que importa es el número de especies, ¿sí? O sea, ¿qué tanto número? Obviamente, y yo me he dado cuenta porque cuando hacemos algunos estudios, o cuando se hacen estudios así como que metes todo, mete esta especie, pero más bien la pregunta es, sí, tienes 1000 especies, pero esas, ¿cuáles son malezoides? ¿Cuáles son exóticas? Pero es que esto no se dice, porque nada más se saca la lista completa de especies, y ya, entonces ya puedes comparar una lista de especies, por ejemplo, de corredor biológico Chichinautzin, por ejemplo, con otra del Tezcal, por ejemplo, de las áreas naturales de Morelos, y así tenemos como que comparaciones, pero más bien no nos ponemos a comparar la calidad de estas especies. Entonces, por eso el conocimiento que se debe de tener de la calidad de esas especies debe ser importante. Volviendo un poquito a lo que nos dice Chino, aun cuando se tiene un número, son como 3.350 especies de plantas vasculares para Morelos, más o menos, por ahí. Pero yo creo que ese número todavía se tiene que limpiar. Todavía se tiene que limpiar bien, porque van a haber algunas cuantas que todavía no están reportadas. Hay nuevos registros para las zonas precisamente, y tiene que ver con esas exploraciones con que iniciamos esas pláticas. Hay lugares a los que aunque Morelos se ve que es pequeñito, hay lugares a los que todavía no hay que expurgar todavía más. ¿Qué tanto? Pues ya hay modelos que nos pueden empezar a predecir, que Gera por ahí sabe de eso, ¿no? ¿Qué tanto un modelo te puede ayudar a predecir qué tanto de la flora que estás reportando puede ser nueva, o todavía no la encontramos, digamos, ¿sí? Entonces, pero por ahí da un número, más o menos. También aquí, con respecto a lo que decía, se comentó hace rato, estos números que ya existen con respecto a la flora de Morelos, pues aunque hay evidencia de que no son correctos, de que están un poquito inflados, nos dan un buen parámetro, ¿no? Con respecto a la flora. O sea, no es que el hecho de que tenga algunos errores ya signifique que el trabajo está totalmente mal, sino que es momento ahora sí de grupo por grupo empezar a limpiar cada familia, cada género, para tener ya ahora sí números más precisos, ¿no? Con respecto pues a lo que se comentaba, de que el hecho de que no menospreciar esos trabajos que se hicieron con anterioridad, sino más bien pues tomarlos como base y empezar a generar unos pues mejores resultados, ¿no? En este caso, pues números más precisos con respecto a la flora de Morelos y de México, ¿no? ¿Por qué no? Pues sí, así es. Por ejemplo, el trabajo inmenso que hizo el doctor Villaseñor, José Luis Villaseñor, para hacer el checklist de la flora de México, pues uno podría empezar, si uno quiere ver cosas malas, va a poder decir, no, eso está mal, está inflado, o le falta, o hay tal cosa. ¿No? Pero es el mejor acercamiento que tenemos hacia el conocer la flora de cada estado. Previo a que saliera ya esta publicación, se hizo precisamente en conjunción el doctor Bonilla y el doctor Villaseñor hicieron la flora de Morelos. Y el catálogo de la flora de Morelos. La flora de Morelos. Obviamente, cuando te empiezas a especializar en grupos específicos,
por ejemplo, tú, Gera, que hiciste el género de alea de leguminosas, entonces ya empiezas a ver la lista que se reportan en ese proyecto, y pues ya empezaste a ver que habían sinónimos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que pues, mismo, ¿no? Con diferente nombre, o que haya algún reportado, y así pasa con varios grupos de especies leguminosas que conocemos más por el doctor Oscar. Igual empezamos a ver, no, pues esta mimosa, no está, no la hemos visto, no está, o sea, no es verdad, o esta otra especie y demás, empezamos a hacer una lista posible de cosas que no existen, pero pues es el mejor acercamiento que podemos tener. ¿Qué sigue? Pues nos toca a nosotros como grupos precisamente empezar a limpiar esa lista que ya está reportada, porque si esperamos precisamente a tener una lista más precisa de algo, no solamente para Morelos, sino para lo que sea, pues nos podemos tardar muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que hayan salido esas obras, porque es una buena guía, y más para la gente que está empezando también, porque entonces tú cierras tu información te vuelves más hermético, cierras, y en lugar de, si estás viendo una familia de botánica, un género en específico, ya no ves todo. Claro, tú vas en específico a las que están ahí, ¿no? Que no está una que sí está, pues eso ya lo vamos cuidando, ¿no? Lo vamos limpiando y ya. Quiero pensar que en algunos años va a salir una nueva flora ya con esas correcciones. Pero es bien importante eso. Ajá. Lo que mencionaba Panchito, ¿no? Hace rato, que son estos trabajos que, como que menciona Chema, del doctor José Luis y el doctor Bonilla, del catálogo de la flora de Morelos. O sea, pues podrá tener errores, pero yo creo que ese es el principio, ¿no? Para sacar bien lo que es la flora, y ahora, posterior a ese trabajo, pues se hacen trabajos más específicos, como en el caso de Gera, que se dedicó a un grupo como tal, y ahora ya al menos se limpió esa parte, ¿no? de ese grupo, y ahora que estás trabajando también en Dulceras, se ve limpiando esa parte de ese grupo. Si Panchito llega y quiere trabajar en otro grupo, entonces poco a poco se ve limpiando, ¿no? Pero ese es un trabajo inicial que pues no se le quita la importancia, ¿no? Que realmente es muy, muy importante para estos estudios florísticos. Sí, claro, porque o sea, el que esté inflado es una parte, pero también, por ejemplo, para Dalea encontramos 2 nuevos reportes para Morelos, entonces quizás, o sea, sí tenía algunos números extras con respecto a la cantidad de especies, pero había unos que no estaban representados, entonces al final hacer estos trabajos pues va a ser importante para ahora sí dar estos números con mucha más precisión, ¿no? Esta Liz que está trabajando con Asteracea creo que también reporta un nuevo género para Morelos, que pues, o sea, es importante, ¿no? Para la flora de Morelos en este caso. Y sí, cada quien está haciendo, si cada quien empieza, o bueno, como botánicos empiezan a tomar estos grupos y hacer estas limpiezas, pues eventualmente tendremos números más precisos, que al final no sé con qué tanta exactitud podemos decir ya son tantas especies, porque pues no sé, hay Panchito de las exóticas, cuántas no van a llegar, ¿no? En los próximos años y que no van a estar reflejadas en estos números. Pues lamentablemente también puede haber ahí desplazamiento de algunas especies, cosas así, entonces creo que al 100% nunca vamos a estar seguros de los números concretos de estas plantas, pero cada vez iremos acercándonos más a dar información más precisa con respecto a la flora pues en este caso de Morelos, ¿no? Pero creo que estos patrones sí se repiten a lo largo de, por lo menos en México, y entonces pues sí habría que ponerse ahí las pilas para chambear, o sea, creo que hay un montón de chamba que tenemos los botánicos, y pues sí, pues hay que hacerla, ¿no? Porque si no somos los botánicos, pues no creo que otros cuates empiecen aquí a hacer esa chamba. Hay mucha chamba y pocos botánicos, ¿no? Sí, güey, la verdad es que sí. Sí. Pocos taxónomos, por ejemplo, también, que en este caso se vuelven importantes, ¿no? Muchos le rehuyen a la taxonomía, a la sistemática, pero creo que a la hora de hacer este tipo de chamba se vuelve importante por lo menos tener conocimiento acerca de la taxonomía, de la sistemática de los grupos,
y sí somos ya bien poquitos, ¿no? En México. Por ejemplo, los leguminosólogos creo que sí, todos se conocen, ¿no? O sea, no hay alguien que por ahí que diga, mira, allí también hay otros que más underground, ¿no? En hoyos funkies, ¿no? Estamos todos conocidos y creo que no lograremos terminar nuestra chamba si permanecemos así. Sí hay que darle un poco también de de divulgación a nuestra chamba y que los nuevos chavos que están empezando en esto se arrimen más a la botánica y a la taxonomía y a todo esto, porque también es fundamental, creo que para trabajos de conservación, ¿no? No solamente es dar a conocer la cantidad de especies que tenemos, sino que se vuelve importante ya cuando se van a hacer lo que decías hace rato, Chemita, al hacer áreas naturales protegidas, áreas prioritarias para la conservación, planes de manejo, conservación en general, se vuelve importante y pues si no atacamos este problema, pues vamos a estar ahí todavía rezagados un poquito, no solamente con nuestros números en cuanto a la flora de México, sino pues en estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese pedo? Sí, fíjate que, bueno, hace rato, creo que la palabra que hemos manejado en algunos momentos no es tan apropiada. Cuando decimos, y yo lo he hecho, inflados, números inflados. Porque a veces cuando uno piensa, cuando uno piensa en inflar algo es como que lo hace a propósito, ¿no? Ajá, sí tienes razón, sí se oye como que en este caso, doctor Bonilla y Villaseñor lo hicieron a propósito, ¿no? Y no, más bien su metodología les arrojó esos números, ¿no? O sea, eso es a lo que pero hay gente que sí lo hace realmente así, para tener más números, decía, porque realmente cuando haces un estudio de un lugar, por ejemplo, no es lo mismo que tú reportes 104 especies a que reportes 79, 89. Entonces como que a veces los números se vuelven así como que importantes. Pero sí, más bien no están altos los números, no inflados como tal, ¿no? Entonces creo que eso como que es importante recalcarlo. Nosotros cuando hicimos el libro de árboles de Cuernavaca, pensaba un poquito en la importancia de los estudios que mencionaste, Gera, porque es importante conocer. Cuando uno tiene el libro de árboles de Cuernavaca, no sé, Panchito, ahorita me gustaría ver qué opina él, escucharlo. Cuando uno tiene el libro de árboles de Cuernavaca y va caminando por la ciudad, tengo la certeza de que de 100 árboles que vea, 1000 árboles que vea, el 98, 99% están en el libro de árboles de Cuernavaca. Ajá. Panchito está colaborando en la segunda edición, que incluye más especies, un número sumamente interesante de nuevos registros para ese libro. Entonces, cuando salga el libro de árboles de Cuernavaca, la segunda edición, va a ser un monstruote de libro bien fregón. Sí. Pero son ya especies como muy raras. Algunos son de individuos únicos, algunos son así como que unos ya hasta se extinguieron, ¿no? Otra vez. Sí. Entonces es importante, pero al menos ahora que tenemos la edición que se agotó del libro de árboles de Cuernavaca con esta nueva versión, yo creo, Panchito, que sí hay nuevas especies que podrían servir hasta para otras ciudades. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Quizá, porque las especies precisamente que hay en Cuernavaca están en otras ciudades, en muchas. Yo he andado aquí en mi pueblo, en la cabecera municipal de aquí en el Estado de México, en Solotepec, o voy a Toluca y digo, esta la tenemos en árboles de Cuernavaca, esta también, esta también, esta no, esta sí. Entonces así como que uno va al lugar que sea y ahí va viendo estas tías. O ahorita con la pandemia, ¿no? Que uno se da sus viajes aquí en el Google Earth, en el Street View, y se pone ahí a ver los árboles. Bueno, no sé si ustedes lo hacen. Bueno, nosotros no, pero... Te vas a Acapulco por la autopista del Sol en Google Earth, ¿sabes? Y vas viendo ahí la vegetación. Por la libre, por la casita. Sí. Ya dejó su foto el Panchito y ya no quiere hablar, ¿o?
No, sí, sí, sí. Sí se ve. Pues, Sí se ve. Ontoy. Ah, ya se movió, cabrón. Pues justo en cuanto a lo que dice el Chomita, pues sí, estoy de acuerdo totalmente. O sea, justo el mes pasado tuvimos la oportunidad de ir a... Ya crómasela. Ah, Ya pero dense un luego beso. no puede salir en el... Ya se quedó de chela. Ya está la otra. Y neta, o sea, íbamos caminando por la ciudad y la verdad es que la mayoría de los árboles estaban dentro del libro de árboles de Cuernavaca o ya dentro del nuevo listado que ya tenemos después de mi tesis, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que sirve mucho, como decías, o sea, tanto para otras ciudades y no necesariamente para ciudades, sino para regiones de vegetación nativa, por ejemplo, porque en Cuernavaca hay, a lo mejor no es un número muy alto de especies nativas, pero sí las hay, ¿no? Y entonces puede servirle tanto a las personas que trabajan en ciudades o las personas que están trabajando con especies. Y aunque no sean quizás muchas especies, creo que sí son las representativas, ¿no? De las nativas, o sea, sí están que los cazahuates, que por ahí unas cuantas burseritas, y otros grupitos, entonces igual y si no son un chingo de especies como dices, o sea, con respecto a las exóticas que reportas, pues las nativas son las menos, pero pero creo que las que se reportan nativas sí son representativas, entonces creo que pues te puede proporcionar buena información, ¿no? Sí, claro. Y también justo, no sé si recuerdan, Jera y el chino fueron los que me acompañaron esta vez. Y un señor que ahí nos vio que íbamos a cortar una rama y que íbamos a empezar con la fotografía y eso, se acercó y justo él le decía como de, no manches, este árbol está aquí en tal calle, cabrón. No mames, este árbol está en Guadalajara, ¿no? Porque dice que él vivía en Guadalajara y que hasta nos echó ahí su historia, ¿no? Romántica con ese árbol. Entonces, Sí. sí sirve tanto para, pues no solamente para Cuernavaca, es lo chido, lo interesante y la importancia de esta obra que, pues la neta, la gente la recibió muy bien y pues por eso tuvo los resultados que tuvo, ¿no? Al final se terminó, creo que en un año, menos de un año, todos los ejemplares que se imprimieron. Entonces, pues sí, en mi caso yo no puedo decir lo que decía hace rato el Chemita de hacer una exploración y pensar en describir, encontrar una especie nueva y describirla, pero pues también es importante trabajar en ciudades, ¿no? Sí, pues ya lo has hablado varias veces aquí en Tomando Conciencia, ¿no? De la importancia de las exóticas y que no, pues digo, la vegetación nativa por supuesto que es importante, pero pues sí, así como tú lo estás planteando, el estudiar las especies nativas y las áreas urbanas sí tiene su importancia, ¿no? Desde simplemente el conocer especies que no sé por qué están cultivadas en Cuernavaca no conoceríamos, hasta pues un montón de como de ecología urbana incluso, ¿no? Que estaría chido ahí Sí, que hubiera más información con respecto a eso, por lo menos en nuestro grupo. que lo que hay en general de cuestiones de ecología urbana, por ejemplo, he visto que también muchas veces ponen como especie 1, ¿no? O especie 2, o sea, y no solo en ecología urbana, ¿no? En general en los trabajos de botánica en ecología pasa eso, ¿no? Pero he visto que en árboles de ciudades, aunque a lo mejor, pues por el poco o mucho conocimiento que nosotros ya tenemos, ya decimos como de, güey, pues es que al final son especies comunes, ¿no? Sí, tal vez para nosotros, pero creo que ahí radica la importancia de dar a la luz esa información, ¿no? Para que la gente que se dedica a eso, pues diga, no mames, pues este libro sí o sí debe de ser mi guía, ¿no? Mi Biblia para Burros. urbanas. Pues sí, la verdad es que sí, Panchi. ¿Ya se fue el Chemita o qué pex? Ahí anda, ahí anda. Ya lo vi. Anda durmiendo. Pues a ver, Chinito, tú que estás de preguntón, ¿qué más? ¿Yo qué? Bueno, pues. Chema, ¿alguna pregunta acá?
Este, ¿crees que en algún momento se pueda hacer una flora de todo México? Fíjate que ese es un proyecto que nos contó una vez el doctor Alfonso Delgado, ¿no? Es complicado, pero sí, yo creo que sí. El problema principal, yo lo veo, es la envidia que a veces existe en grupos. No creo, No ¿Quién va a pasa. ser el grupo de Melastomatase, no? Pues estoy mencionando un grupo casi que no tenemos en Morelos para no echarle ¿Se trata la de bolita, ¿no? Te digo la Jane, cuate. Sí, ya. ¿Lo va a hacer el que es bueno de aquí, o lo va a hacer el que es bueno de Veracruz, o lo va a hacer el que es bueno de Sinaloa, o de donde sea, ¿no? Entonces, el ponerse de acuerdo y el trabajar en conjunto precisamente es complicado, yo lo veo así. Ajá. Por ejemplo, ha estado saliendo lo de la flora mesoamericana, no sé si ubican. Este, Sí. es una flora así bien, pero es un monstruo de obra, ¿no? Pero ha tardado mucho tiempo. Sí, precisamente en el grupo que por ejemplo, el doctor Oscar o varios de los que mencionaban hace rato, que son las leguminosas, que es un grupo que se conoce más la gente y demás, pero estás hablando de un grupo bien amplio, ¿eh? Sí, entonces hacer por ejemplo, Fabase para Morelos, no digo, para México, no manches. Ya, en Morelos, Cuenta. ¿cuántas hay de leguminosas, Chema? No, para que se den una idea acá, la bandita. Tú mero, perro. Tú mero. Están notando las respuestas para que cuando Sí, pues. Los luminosólogos. Fíjate que, por ejemplo, para la reserva tenemos como 135 especies. Ajá. Obviamente para el bosque tenemos un poquito más. Entonces son como unas 300 más o menos por ahí. 10% 350, ¿no? total de Morelos. No, Más, ajá, sí. Y Sí, no quise inflar el número, para que no, exactamente. O sea, yo me voy Sí. un poquito más abajo. Ajá. sí. ¿Y para México? Este perro. Hay un buen, ¿eh? Hay un buen. Hay Ajá. un chingo, hartas. Varios, para que se den cuenta, más o menos vea la bandita que nos ve, o sea, y es una bronca hacer leguminosas para Morelos, que son 300 y caja de especies, para hacerla de todas las de México, pues sí es una chamba súper grande, ¿no? Sí. Yo creo que ahí también valdría la pena platicar con más gente que está haciendo este tipo de estudios, para decir, cuál es la funcionalidad de hacer una flora, no solamente de un listado, o sea, sino de flora como tal, un estudio florístico. Por eso es importante, en estos momentos es cuando se vuelven importantes las floras o los estudios regionales, así como hacer un estudio bien chido de la flora de Morelos, por ejemplo, hacer un estudio de un área natural de Morelos, por ejemplo, hacer un estudio específico de la flora de un municipio, porque entonces de un grupo, de una familia botánica, ¿no? Del que le guste, de las mismas leguminosas, de las compuestas, de las burseras, y así se hacen los estudios, porque entonces, si alguien quiere utilizar esa información, alguien que no es botánico quiere utilizar esa información, o sea, ya no tendría que buscar en ese compendio de todas las especies para México, porque eso a veces confunde cuando no eres experto. Sí, así como que, y esa se parece, ¿no? Y así como que todas se les parece, ¿no? O sea, es casi lo mismo, y no manches, no, nada que ver. Entonces, por eso hacer un estudio, o sea, si existía un buen estudio, por ejemplo, para Tepoztlán, de algún grupo en específico, y yo hago un estudio, por ejemplo, para otro municipio, Cuautla, por ejemplo, y me guío con el de Tepoztlán, pues es probable que las especies de Tepoztlán estén ahí en Cuautla, o en Jiotepec, por ejemplo, que son municipios pegados, ¿no?
y comparte ciertos tipos de vegetación, entonces es probable que algunas especies las encontremos ahí. A que busques estudio en otro estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que va a ser muy probable que encuentre esas especies ahí, sino que por la cercanía vamos a encontrar especies. Por eso se vuelve importante hacer ese tipo de estudios. Por eso nosotros como que partimos de hacer estudios específicos, de grupos específicos, y empezamos a sumar información. Y tiene que ver con otras cosas que hemos estado implementando por la idea que le surgió hace muchos años a los Oscar, de hacer fotografía, por ejemplo. Ajá, entonces poco a poco nosotros hemos llenando información fotográfica de ciertas familias. A veces no nos interesan las familias, pero ahí las vamos, se van acumulando, y llega un momento en que ya cuando nos interese, ya se tienen varias fotografías de ciertas especies, y ya es más fácil tener ese compendio. Y eso es, cuando fuimos a Aguascalientes y presentamos los proyectos precisamente en el Congreso de Botánica, pues eso fue uno de los atractivos, ¿no? Tener información de ciertos grupos que se presentaron. Gerardo, presentaste tu proyecto de ALEA con láminas ya botánicas que ya se han hablado aquí, y fue interesante. Liz presentó su proyecto de compuestas y también habló de cosas interesantes. Yo hablé de la flora ilustrada de Morelos y hablé y se hizo interesante. Panchito presentó su trabajo sobre los avances en la vegetación de árboles de Cuernavaca, igual estuvo fregón su trabajo. Chinito ahí anduvo, ¿no? También. Entonces todo eso se vuelve bien interesante, no solamente en cuanto a ampliar la información de ciertos grupos, sino no solamente la información. En este caso, nosotros estamos mejorando o estamos yéndonos a lo que es la fotografía digital como una herramienta para tener más conocimientos y que la gente la traiga más lo que es la botánica, ¿no? Que precisamente a ustedes ya les corresponde también. Ya Panchito ya tiene que empezar a jalar gente. Gea también, pronto el Chinito, que pues, él se presta solo, ¿no? Para jalar gente, pero ya con ese perfil de involucrarlos al conocimiento de la flora. Ajá. Para jalar más gente, porque no somos nosotros quienes vamos a jalar a los nuevos estudiantes, ¿no? ¿Y por qué esperar hasta después? No, pues de una vez, ahorita ya, venga, vamos a enseñarles. Panchito, pues ya vente, hay que darle un toque a la nueva generación, ¿sí? Entonces, pues de hecho ya con Chinito estamos viendo la forma en la que podamos atraer un poco más de estudiantes que se unan al conocimiento de la botánica en Morelos. O sea, porque bueno, quizás ahí estamos como muchos leguminosólogos, un poquito más, tú que le das un poquito más a los árboles principalmente nativos, el panchi, árboles exóticos principalmente, pero fuera de ahí creo que sí no nos salimos un poco. Pero justo hablando de que dices de la fotografía, que ya se están viendo algunos resultados, pues sí tenemos la capacidad creo de hacer otros grupos, ¿no? Quizás no nosotros, pero viendo ese potencial que tenemos con respecto a la fotografía, al trabajo de campo que realizamos, que pues ahora sí que dentro de la Universidad de Morelos creo que somos de los grupos que más salen a campo a colectar y todo esto, pues tenemos no somos de los que somos facilidades y somos los que más salimos, ¿no? Pero digo, hay otros grupos que quizás también salen, pero pues sí con mucho menos intensidad. Pero si no, y tenemos esas ventajas que al final también se pueden acoplar, ¿no? Con otros investigadores, o sea, no tenemos por qué nosotros ser quienes estemos haciendo todo, ¿no? Porque al final pues tampoco somos todólogos, pero sí tenemos pues chance de contactar que a algún investigador ahí en el Instituto de Biología, en la Facultad de Ciencias, en el Politécnico, algún otro investigador que le sepa a otros grupos y hacer empezar a sacar pues todo esto, ¿no? Y pues ahorita pues tenemos toda estas facilidades, ¿no? Que te digo y que creo que que pues sí, ahorita andamos viendo justo esto de ver quién se puede unir al grupo para que esto vaya creciendo y pues empiece a salir más cositas, ¿no? Aquí.
Sí, que haya más, Sí, como más siempre hemos dicho, ¿no? Hay que todo por ejemplo. Sí, tiene que ser natural. claro, o sea, no es como tampoco ofrecer cosas que no se van a poder hacer o como decir nada más vengan, titúlense y ya estuvo, ¿no? Sino, o sea, la estrategia sería justamente buscar estudiantes que se les vea un poco la capacidad, el interés y entonces ahora sí empezar a pues atraerlos, ¿no? Ya Sí, a maiciarlos un poquito, ¿no? Pero pero pues sí te digo todo esto estratégicamente, ¿no? O sea, porque puedes decir simplemente, ¿no? Como que se solicitan tesistas y a lo mejor sí van a llegar y todo, pero eh, pues se van a ir en un par de meses o cosas así, ¿no? Entonces más bien es como tratar de que no ocurra eso, que se vea el interés y todo esto y pues que se vea también el interés de nuestra parte para prestarle atención a los estudiantes, ¿no? Que también es incluso de las cosas por qué a veces los estudiantes se van, ¿no? De ciertos lugares porque no ven el interés de sus directores de tesis, de sus asesores, de sus demás compañeros. Entonces, si hacemos las cosas chido, pues creo que podemos lograr por ahí bastantes cosas interesantes. claro que sí, tenemos tantos. O sea, yo creo que el grupo, particularmente con el que está involucrado en la botánica, como que hemos agarrado un ritmo y cada vez en lugar de irnos para abajo, nos vamos hacia adelante. Yo creo que eso es de lo más importante y que debemos de utilizarlo como un plus para hacer otras cosas. Sí, que yo Uh-huh. creo que este año que viene, va a ser interesante en sacar más cosas. Y eso es por lo que estoy apostando. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos apostando en eso. Sí, yo me tengo que retirar y me empiezo a despedir, mis brothers. Y también no me gustaría que el video se hiciera tan largo porque a veces no se escucha todo, no lo ven completamente todos sus seguidores. Entonces, pues para que tengamos más pláticas después, con calma, que podamos hablar de otros temas en específico. Pues Es- sí lo van a ver porque estás tu cuate y ya sabes que tus fans son fieles. El Panchito también. mucha publicidad. ¿Y no? ¿Y el Jeita qué? Pues yo que Solo pues eso es todo. ahí estamos entonces, ¿sale? Chemita. Dale, Chate, pues la verdad Ya después con calma, podemos hablar de varios temas específicos, Sin no duda alguna. necesariamente de botánica, pero no me pongan cerca de Panchito por si hablamos de otros temas muy Hablar de filosofía. filosóficos, que podemos hablar de más temas. pues sí, espero que para el siguiente año las cosas ya estén un poco mejor y ya te tengamos aquí en Morelos y puedas darte una vuelta ahí a los sets principales de Tomando Conciencia para grabar como se debe, ¿no? Ahí con la chelita, ahí con todo la producción que tenemos. Pero si no, igual estaremos pues viéndonos otra vez por acá, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Es un Pues, gusto estar con ustedes. Panchito, les mando un abrazo. gracias, hermano, también. Abrazo para ti y gracias por conectarte, aunque sea este ratito. Sí, ahora sí que lo disfruté Siempre. y hablamos de varios temas interesantes, ¿sí? Sí, la verdad es que Cayó la mitad de mi chela, ya mi té. Ahorita voy por una más. órale, pues el after, ¿no? Ahí luego, cuando puedas, te vuelves a conectar aquí, vamos a seguir echando el cotorreo. Órale, pues, Dale, que Chemita. esté muy bien. Dale, fíjate. Un abrazo por allá a toda la familia. Gracias. Suertudos. Bueno, pues Chemita se nos fue. Se nos fue como gorda en tobogán. Así nomás quedó. Pues ya ni hablamos del temita que traía el chinito, el Panchito, pero pues creo que
no sé cuánto tiempo llevamos, yo ni siquiera me di cuenta que empezamos a grabar. Hora 20 más o menos. No, ni yo. Llevamos ya una hora, yo creo. Mínimo una hora. Yo digo que ya son como hora 20 aprox. Pues ya son las 8, se supone que empezamos como a las... Las no me 6 acuerdo. y algo, más o menos. Ah, Sí, pues entonces, ¿cuánto te llevamos de grabación? como una hora, más o menos. Perro. Aquí no me dice cuánto llevamos. Pues esa fue la pregunta, ¿no? Que intentaras adivinar, cuate. Pues sí, le está intentando adivinar nada Pues más. sí, pero le pregunté si no había forma de que viera cuánto llevamos grabado, pero con sus elucubraciones acá clásicas del chinito. Bueno, ahorita le calculo más mejor. Pues no sé, entonces yo creo que ya ahí la dejamos, ¿no? Porque Pues sí, digo, iba a estar bien interesante también, digo, estuvo súper chido lo que comentamos ahí con el Chemite, que de hecho ni lo teníamos previsto de que íbamos a platicar con él, pero pues estuvo bastante chido, ¿no? Creo que el tema que querías abordar, Panchi, también hubiera estado justamente chido por justo lo que decías, ¿no? Que hay veces que con respecto a los pinos que se utilizan para árboles de Navidad, se cree que afectas un chingo al ambiente, ¿no? Cuando actualmente por lo menos la mayoría de las plantaciones que hay para estos efectos, para esos casos de pinos, pues son digamos que sustentables, ¿no? Se hacen en planeadas y todo esto y al final creo que incluso hay algunos beneficios, ¿no? Que se obtienen a través de la plantación ex profeso para árboles de Navidad. Pero oye, cuate, Ajá. estas plantaciones de estos pinos que venden son especies nativas de México. Híjole, cuate, ahí sí, yo me quedo mal porque de pinos no sé mucho. Deben, la verdad, por lo menos de México creo que sí son, digo, hasta por probabilidades digo, como por numerología, creo que es muy probable que sea, ¿no? Porque México es el principal centro de diversificación de pinos, entonces creo que sí, por lo menos de México, creo que sí son nativos. Pero incluso aunque fueran traslocadas o exóticas, no habría tanta bronca porque justamente se utilizan solamente en estas plantaciones, se cortan a cierta edad, se llevan y no se escapan, por ejemplo, si están pues controladas. Ya, digo, bueno, Ajá. les quería poner un escenario para ver su punto de vista de ambos dos. Pues, bueno, Luna, pues muchos optan, ¿no? Por comprar pinos naturales y justo es hacia donde iba mi pregunta de que si realmente, bueno, si estas especies son nativas o exóticas, porque al final de cuentas, pues también se fomenta, bueno, se fomenta el monocultivo, ¿no? O sea, que son terrenos amplios donde se siembran estos pinos, pero que justo no los dejan llegar a la madurez como para que se reproduzcan, solamente es para que la gente los pueda comprar para estas fechas. Uh-huh. Y que bueno, mucha banda dice, pues bueno, ¿por qué ocupa de árboles vivos y no sé qué, no? Por cuestiones de la tala y en este caso que se les planteó del monocultivo. Contra la parte de los pinos que son artificiales, pues de plástico, o sea, sí hay un consumismo, o sea, se genera más plástico, pero digamos, por ejemplo, en casa hay un pino de plástico que lo tenemos de hace más de 12 años, ¿no? Entonces, ¿ustedes hacia qué irían más? ¿Cómo ven este punto de vista? ¿Un pino de plástico, o sea, sí se consume el plástico, pero que te va a durar hasta 20, 30 años? ¿O un pino natural cada año, fomentando el monocultivo? Pues a ver qué dice el Jera, si prefiere el natural o el de hule. No, pues el natural, creo. Bueno, es que sí, pues hay cierto debate en esta cuestión, y no sé qué tanto también, porque hay datos ahí de repente en redes sociales,
que no sé hasta qué punto son ciertas, ¿no? He escuchado, pues, justamente de los pinos, como dices, hay gente que está en contra de las plantaciones naturales justo por los monocultivos, porque pues se utilizan esos terrenos por la tala, porque estás al final, pues, terminando con la vida de un ser vivo, ¿no? Pero como ya en cuestiones ambientales, que creo que también eso, pues sí, a nosotros como biólogos de pronto nos falta como un poco como que muchos biólogos somos muy viscerales con respecto a estos temas y creemos, como que, no sé, creemos que proteger la vida, pues es esto, no talar, pero hacerlo de manera sustentable te permite, por ejemplo, la tala o la cacería lo platicamos en algún momento con respecto a los ranchos cinegéticos, que también son encierros, en este caso de animales, de venados, borregos nativos, que justamente esos ranchos te permiten estar ahí criando varios individuos de estas especies que finalmente van a servir para la cacería, para el consumo. Entonces, en este caso creo que es muy similar el caso. Tú lo estás haciendo, estás plantando esos árboles exclusivamente para que en un momento sean talados. Y si lo estás haciendo de esta manera, digamos, como sustentable, pues creo que el impacto ambiental pues es el mínimo, ¿no? Y con respecto a los árboles de plástico, también, ahorita no sé cómo esté, pero yo había escuchado que la mayoría de los árboles que se consumen en México artificiales son traídos desde China, toda esta parte asiática, en barcos, que al final, como decías, haces un consumo, producción y desecho de plástico. El simplemente transportar estos árboles hace más impacto ambiental, y la última vez que vi esos números decía que para que el utilizar un árbol sustentablemente de plástico sea factible, tendría que durarte más de 20 años. Digo, si tú dices que el tuyo ya tiene 12, pues ahí la llevas, ¿no? Pero también el problema es que mucha banda no le va a durar esos 20 años, le va a durar 2, 3, lo desecha, se compra otro, y es ahí el problema, ¿no? Digo, si nos vamos a esos números que se andan viendo, yo creo que sí es mucho más sustentable y hasta más bonito, pues un árbol natural, pero pues ahí sí ya hay de ver, ¿no? Diría el filósofo Luke Legal. Pues yo creo que coincido con Jera en ese sentido, porque justo en la cuestión que decía el chino del tiempo que puede llegar a durar un árbol de plástico. Porque si bien es cierto que te puede durar chingos de años, o sea, el que está en mi casa tiene chingos de años de ahí con nosotros, ¿no? Pero también está la otra parte de que hay personas que lo utilizan un año y ya el otro año vieron uno más bonito y ya dijeron, el otro. Y pues sí, o sea, siento que al final nosotros no vamos ni nadie creo va, a menos que esté prohibido y penalizado y la chingada, pero no vamos a impedir que esto siga sucediendo, ¿no? Mucha banda sí se va con el hecho de que dicen, no, pues es que están talando los arbolitos, ¿no? Naturales. Pero pues sí, como dice Jera, al final son árboles que se plantaron para eso, güey. Uh-huh. Y como decías al principio, antes de que se conectara Chemita, en algunos casos sí podría haber gente que lo hace, digamos, de manera ilegal, y lo pongo entre comillas porque tampoco es como que vayan y hagan un negocio, ¿no? Sino alguna familia por ahí que vaya al monte y corte un árbol, y que de hecho yo he visto algunos casos y no cortan el árbol así bebé, ¿no? El árbol juvenil del tamaño, sino cortan una rama quizás de un árbol ya adulto, que
que pues se utilizan para eso. Entonces sí, quizás se afectan, pero pues es un daño mínimo en este caso al ambiente. Y con respecto pues a las plantaciones, pues el hecho de que estén, te digo, comparándolas con los ranchos cinegéticos de las que ya hablábamos en alguna ocasión, pues creo que tienen la misma función y obviamente ya hay otras cuestiones quizás hasta morales, éticas, que ya puedas decir, no, es que no quiero talar o hacer ciertas actividades, pero viéndolo desde la manera cruda como debería de verse, creo que el utilizar árboles naturales para los árboles de Navidad de estas fechas, pues es una actividad que creo que puede mantenerse por muchos años más. Es la mejor opción, ¿no? Para reducir este impacto, ¿no? Con la información, con la información que tengo y todo lo que he visto, creo que es o sea, y mantener las tradiciones y todo esto, creo que la mejor opción es que compres tu árbol año con año. Y de hecho al final también actualmente hay campañas, ¿no? Como para que no tires tu árbol, que lo dones y hacen composta, por ejemplo, o cosas así. O sea, creo que actualmente sí tiene algunos beneficios muy factibles el utilizar árboles naturales con respecto a los artificiales. Y que ahí entra también otro punto que sería la cuestión económica, ¿no? Porque es cierto lo que dice el chino, o sea, a lo mejor un 50% de las familias mexicanas que compraron su árbol en 2015, en 2010, en 2005, 2020, lo siguen teniendo, ¿no? Y ya no gastan más en arbolitos. En esfera sí, porque pues los morritos la tiran, ¿no? Los gatos. Sí, ahorita ya la Adrián rompió como antes de sacarlos de la caja. Pero pues sí, igual el árbol que tenemos ya tiene aquí unos 10 años mínimo, ¿no? Entonces, por otra parte, si tú utilizas un árbol natural, pues tienes que estarlo comprando cada año, ¿no? Entonces sí, se vuelve un poco complicado y no sé qué tan caros sean, la verdad. O sea, mi familia nunca ha utilizado están caros. Bueno, pero yo los he visto ahí que están como entre 400 y 600 varos, así, dependiendo qué tan bonito estén. Hay unos que están así bien. Además, súmale que si tienes carro, o sea, la gasolina, y si no tienes que pues, pagar el viaje, ¿no? Para que te lo lleven. Entonces eso aumenta más el costo en la combi quepa, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que te dejen subir ahí el guajolotero que viene a San Juan. Llévame con mi árbol. O pago 4 pasajes. Sí, o sea, ¿no? Pero digo, y al final también es ahí sí también como tu visión, digamos, hasta ambientalista, como, o sea, prefieres invertir esos, ya como dice el chino, con todo y las casetas te va a salir en 800 varos, y el otro no sé cuánto cuesta ahorita un árbol artificial, pero igual y te cuesta unos 300, pero como dices, si lo cuidas igual y te dura hasta 20 años, pero pues ahora sí que ahí está el dilema, ¿no? Si te va a durar los 20 años para que ambientalmente sea factible, o si mejor le vas a invertir para comprarte uno cada año, ¿no? Digo, ahí pues sí ya es como cada quien, y como, no sé, digo, la verdad se ven más... Que ya debe de haber... Que ya debe de haber, ¿no? Arbolitos de Navidad biodegradables, ¿no? Los naturales, ¿no? No, de huesos de aguacate, güey. De fibra de maíz y todo esto. Eso. ¿Quién sabe? Pues sería una opción. Pero digo, creo que como el unicel. Sí, como el unicel biodegradable. Hijos de... Una cosa es de que lo usemos 20 años y otra cosa es cuánto tiempo se va a tardar pues de degradarse, ¿no? Al final es plástico y se va a tardar los mismos 400 años que la bolsa de tortillas que utilizas cada mañana. Entonces, los estudios van justamente a eso, a que como que se vuelve un poco factible. O sea, si te dura esos 20 años, como que se compensa
un poco la explotación de los niños chinos que se utilizaron para fabricar tu árbol, el barco que los trajo, el transporte ya dentro del país y todo eso, como que compensa un poquito, pero al final pues sigues haciendo, o sea, al final el impacto está, ¿no? Porque lo vas a desechar en algún lugar y en el mejor de los casos va a ir a un relleno sanitario que su impacto también lo tiene, pero en el peor de los casos lo vas a dejar ahí y no sé a dónde va a parar y que los microplásticos y todos estos problemas que tienen actualmente estos polímeros pues va a estar presente, ¿no? Entonces el daño va a estar. Y también en la cuestión de los árboles naturales que sí tienen un poquito más son un poco más amigables ambientalmente, pero pues que evidentemente tienen también ahí pues el impacto, ¿no? Que el terreno en donde se están plantando seguramente fue deforestado principalmente, y pues hay muchas cosas, pero que ya cuando pones en la balanza ya dices, no, es que el natural te conviene por varias cuestiones, pero pues ahí sí ya la información está, te digo, yo la he visto incluso en redes sociales y todo esto, la información está y pues ya ahí sí es como de cada quien pues tratar de hacer lo que más le parezca, ¿no? Creo que si dices, a mí sí va a durar 20 años, sobres, ¿no? Y aparte pues no tengo nada para estar año ahí pagando para mi arbolito, creo que esta es una buena opción pero pues sí, las posibilidades Nos está cortando el Jerita. Se nos congeló el cuate. Se queda así, ¿no? Perro. Mira, si nos escuchas, igual y puedes deshabilitar tu cámara para, aunque sea el audio. ¿Y tú, Chino? ¿Qué Es que no llega. ¿Quieres la de Ule? A ver, tú. Ah, ¿Yo? Está difícil, cuate. depende. No, pues yo creo que sí es mejor creo que sí es mejor el árbol natural, pero pues bueno, también por cuestiones económicas, igual mucha bandita elige, ¿no? El de plástico. Estás en lo cierto. Pues sí, yo también creo eso, güey, pues. A la verga se nos fue el Jera. A la verga, ya se nos congeló también. Ya te me congelaste. Ya se nos fue Te quedaste como si te hubiera llegado el arrocito. El airecito. ¿Yo? Y ahorita ya no aparece tu cámara. Pues sí. Bueno. Pues sí, yo creo que al final, pues, ya nos abordó al inicio, pero pues creo que esto mismo era lo que íbamos a platicar, ¿no? O sea, no cambió mucho el orden. Entonces, pues supongo que tal vez más adelante podemos hablar de los musgos y demás, ¿no? Pero pues ahí lo dejamos en la mesa, que pues sí es muy explotado también este recurso, y que ahí sí, hasta donde yo sé, son saqueos, güey, no es como que tengan sus lugares para producción de musgo, güey. Entonces ahí sí ya es un tema un poco más delicado, y que al final... Sí, yo tampoco conozco un lugar con una área o una asociación o algo que se dedica a la producción de estas de musgos y de heno justo para estas fechas, ¿no? O sea, como lo es con los pinos. Entonces aquí sí es saqueo de estos organismos del campo a la venta, y que lo hacen de una forma muy cabrona, o sea, sí lo hacen de una forma muy intensa y las personas lo compran y lo buscan, incluso hasta lo andan vendiendo ya luego muy caro, y pues la bandita lo sigue comprando, ¿no? Que solamente lo ocupan, o sea, ¿cuánto dura esto? ¿2, 3 semanas? 3 semanas, 4. Hasta Día de Reyes, por ejemplo, ¿no? Que es cuando llegan los Reyes, pues
pues al menos hasta ese día lo van a ocupar, y ya de ahí que hacen, pues lo tiran, ¿no? O sea, digo, que si compraron musgo y bueno, lo pusieron ahí en su jardincito y lo siguen manteniendo, lo riegan para volverlo a ocupar el siguiente año, pero pues creo que es difícil, ¿no? Que alguien haga eso, ¿no? Que Sí, pues yo no. opté por ese método. Sí, Ya regresé. es complicado, güey, porque pues qué porcentaje de la población, al menos en México, güey, no es pone su nacimiento y todo ese rollo. Entonces es Perdón, complicado. amigos, mi vecino no pagó el internet. Pero, ¿de qué están hablando ahorita? Pues sacamos el tema de sobre los musgos, bueno, el musgo, ¿no? que se saca para estas fechas que justo no tenemos, bueno, no existe, o al menos yo no sé, ni Panchito, de un lugar que lo produzca para la venta, ¿no? O sea, que aquí realmente sí es saqueo del entorno natural para una venta excesiva, y que pues realmente lo ocupan un par de semanas y ya después lo desechan. Va. Tú, de hecho, que allá en San Juan, digo, que es una zona que hay mucho bosque, pues hay mucho, hay retiarto musgo, o sea, ¿qué porcentaje va de ahí de tu comunidad a...? No, pero que termine el Panchi de expresar su punto. A ver, Pachi. Ay, ¿qué iba a decir? No, lo último que le dije al chino era que también es complicado, güey, porque pues le decía qué porcentaje de nuestra población aquí en México no es católica, por ejemplo, ¿no? Y son los que sí o sí cada año, güey, van a poner su nacimiento y van a adornar con su casa con eso, y pues es mucha la demanda realmente, güey. Entonces se vuelve un poco complicado llegar a decirle a toda una población que ni madres, en su nacimiento, como lo conocen desde siempre, ya no va a haber musgo, ¿no? Digo, hasta me acordé de un meme que vi hace un par de años que decía que que Jesús nació allá en la antigua Jerusalén, lo que es hoy Mesopotamia, es un desierto, cabrón. No, a tu nacimiento ponle pan molido y ya va a quedar como la arena del desierto, ¿no? No andes poniendo ahí La arenita. Ahí se están apendejando las predicadoras, güey, toda la telera dura que les va quedando, güey. Que se pongan flujas. Pues sí, ¿no? Y papá. Digo, cuando hacen la pasión de Cristo y todo esto, tratan de apegarse un poco más a sus papeles, ¿no? Al personaje. Y en este caso, si andan ahí cambiando, ¿no? Me acuerdo que, bueno, he visto varios ahí nacimientos que tienen hasta un guajolote, güey, y dices, no manches, en el año cero no creo que el guajolote haya estado introducido ahí en la antigua Mesopotamia, ¿no? Me da ganas de poner mis muñequitos, güey, de esos de plástico, los vaqueritos que también estaban ahí. Ajá. Me dan ganas ahí en la tecnología, güey, que ponía. Al octagón, al soldadito, ¿no? Digo, pues si lo que quieres es diversidad, pues sí pones ahí hasta el Max Steel, ¿no? Sí. Pero pues sí tiene, como dices, creo que es una cuestión cultural un poco, porque ahorita atendiendo un poquito la pregunta del chino, pues de aquí de San Juan sí hay varias personas que bajan allá a Tepoztlán a vender que el musgo, que el heno, y a lo mejor no lo están sacando tan masivamente, ¿no? Pero obviamente se está haciendo la afectación, pero creo que el que se deje de hacer en algún momento tiene que ver más bien con la educación que se le dé a las personas consumidoras, ¿no? Porque la gente lo va a vender porque está el mercado, no está la demanda. O sea, la gente de aquí es comerciante. Si tiene ahí que sus nopalitos, que sus flores, alcatraces, agapandos, fruta, todo esto, va a ir y lo va a vender porque hay demanda. Y en estas fechas hay demanda de musgo y de todo eso, entonces es un mercado para ellos y lo van a aprovechar. Entonces creo que el punto sería como que decirle a la banda, oye,
la importancia, por ejemplo, ¿no? Del musgo, que es de los primeros colonizadores en suelos, formadores justamente de suelos, y que pues sería justamente con ellos, ¿no? Empezar a decirles, oye, creo que puedes, digo, no sé qué tan factible sea decirles que pongan pan molido en sus en sus nacimientos, pero sí también proponer alternativas, ¿no? Digo, no tanto como como poner musgo de plástico, pero quizás hasta, digo, no sé, la verdad, si sea factible hacer como humas de musgo de heno para hacerlo, al igual que como se está haciendo con los árboles de Navidad, pero pues habría que buscar alternativas porque el daño ambiental se está realizando y hay que atender, ¿no?, la problemática. Como, bueno, le comentaba a Panchito antes de que regresara, era que pues igual de ver, ¿no? Si hay una forma en la que ese mismo musgo, ya, ¿no? Los que llegaron a sacar este año, pues que no sé si exista o haya un método que sea factible, que ese mismo musgo, en lugar de que lo tire, pues que lo siembre, ¿no? Ahí en su jardincito o en algo, y que lo estén regando para ver si se puede llegar a sobrevivir al siguiente año y que lo vuelvan a ocupar. O bueno, no sé si hay algún método como para mantener el musgo. Pues yo no conozco, la verdad te digo, soy algo ignorante con respecto a eso, pero creo que también hay una oportunidad ahí de pues brindarles más opciones, ¿no?, a la banda, tanto a los consumidores como a quienes están saqueando, digamos, este recurso que te digo, lo están haciendo porque el mercado está ahí, o sea, habría que pues como dices, Chino, ver si es factible reproducirlo, el que ya se sacó, sembrarlo, no sé, o pues no sé, no se me ocurre ahorita algo, no traído además de las que ya presentaron ustedes. Bueno. Sí. Pues sí, le decía al Chino que al final como pues no habíamos abordado los dos temas al inicio, pero creo que pues esta última parte en generales yo creo que era lo que muy posiblemente íbamos a comentar, A lo ¿no? que íbamos a llegar, ¿no? Sí, pues no sé cómo ven ustedes, pero Pues yo creo que Yo que ya ya, nomás quedó. yo que mi jugo ya se acabó. Pues sí, porque también como decía el Chemito, se alarga un poquito y digo, nosotros nos podemos aquí pasar toda la noche cotorreando, pero pues la banda que nos ve, no sé qué dirá. Pero pues sí, como dices, creo que si hubiera sido el tema principal, hubiéramos concluido quizás lo mismo. Y yo creo que Chemita, si se hubiera integrado a ese debate, hubiera, pues, al final también, concluido lo mismo, ¿no? Simón, Creo que, entonces, aunque no se tocó a fondo, creo que sí fue lo que íbamos a concluir. Y lo de Chemita pues estuvo también bien chido, ¿no? Y me latió la presencia de este compita Simón. aquí en Por el fin, programa. Por fin, sale. pues, entonces ustedes dicen, no, nos vamos. Pues sí, nos Pues sí, vemos Va que va. nos vemos ya, ¿no? la Pues hay que decir a la banda, ¿no? Que bueno, ya les comentamos al principio que el especial navideño se pospone por cuestiones de semáforo rojo, porque Chito se desempandemió, porque pues varias otras cosas, que el video de la semana pasada no salió por otras cuestiones, que vamos a programarlo para Navidad, ¿no? Para el 25. Bueno, pues ya lo verán, ¿no?, el día que salga. Pero también queremos comentarles que nos vamos a tomar un par de semanas, ¿no?, de descanso. Digamos que concluimos con la primera temporada el 25 de diciembre y regresamos por ahí de la segunda semana de enero, ¿no, Panchi? ¿Era lo que habíamos planeado o estoy mal? Semana o ¿Segunda o tercera? pues estaríamos ahí avisándoles. Sí, claro, estén atentos a este a la página de Facebook. Ahí vamos a estarles avisando cuándo regresaríamos y todo esto. Y pues suscríbanse, compartan. compartan, denle like, comenten. ¿Qué más, cuates? Ya es toda.
Tomen conciencia, amigos, tomen agua y pues Pues ya, ya no. ahí nos vemos, banda. Pues esto fue Tomando Conciencia. Dale, pues. Nos vemos. Los, que les vaya bien. Dale, cuates. Adiós, Panchi. Adiós, Geram. Cámara, bros. Sale, sale, sale.